Buenas tardes, mi nombre es Eli Paola Caicedo Mercado, de la Unidad Lógica para Ciencias Administrativas del grupo 51172. Estoy con mi compañera Marisol Tobarlo. Marisol, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Shirley, ¿cómo estás? En este video les vamos a presentar el concepto de lógica proposicional y teoría de conjuntos. La lógica proposicional es un término que se deriva del griego lógike, lógicos, que significa razón. El surgimiento de la lógica está vinculado en el nacimiento intelectual del hombre. Aparece como mecanismo espontáneo del enfrentamiento entre hombre con la naturaleza, para abstraerla, comprenderla y aprovecharla, proporcionándole una coherencia y un bien estructurado. Se divide en dos principales partes, que es lógica formal y lógica simbólica. La lógica formal se desarrolla principalmente por Aristóteles y sus estudiantes que enfocan su estudio a la inferencia del conocimiento mediante sistemas deductivos usando la semántica formal. La lógica simbólica está definida mediante símbolos que construyen tablas de verdad que evidencian la veracidad de una expresión proposicional. En este caso les vamos a hablar de la lógica proposicional y los conceptos de proposición. Una proposición es una expresión, una oración, un enunciado que se puede calificar como verdadero o falso. Cuando es verdadero o falso significa que no puede ser ambas al mismo tiempo, que no puede ser verdadero ni falso. Algunos ejemplos de proposición verdadero es que 4 más 5 te da igual a 8. O sea, eso es una proposición verdadera. Proposición falsa, el sistema solar consta de 5 planetas. Estamos hablando de proposiciones falsas. No son proposiciones, por ejemplo, las preguntas, las exclamaciones, las normas, las solicitudes. Estas están las proposiciones simples y compuestas. Las simples son aquellas que se forman sin utilizar términos de enlace. Pueden calificarse como verdadera o falsa. Ejemplo, el sol quema. Es una proposición que no tiene términos de enlace. También tenemos esta proposición, la mañana es lunes. Es una proposición afirmativa, o sea, que es verdadera. Que se presenta con las letras, se puede presentar con las letras minúsculas como P, Q, R, S. La proposición compuesta es aquella que se forma a partir de dos o más proposiciones simples y se relaciona mediante enlaces conectivos lógicos. Son los términos de enlace que se utilizan para formar proposiciones compuestas. Cada uno se simboliza de diferente manera y define una oración lógica. Los conceptivos lógicos son colectivo, que es no y su nombre es negación, o también está lo de la O y su nombre es disyunción, la I, conjunción, sí, entonces, condicional y sí y solo sí, bicondicional. Tabla de verdad. Nos muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de verdad que se pueda asignar. La conjunción. Las conjunciones verdaderas son cuando las dos proposiciones con las que se componen son verdaderas. La conjunción solo es cuando las dos que la conforman sean verdaderas, del resto será falso. La disyunción es falsa cuando las dos proposiciones que la conforman son falsas.
Implicación o el bicondicional. Una implicación P, entonces Q. La primera proposición simple P es el antecedente y la segunda proposición simple Q es el consecuente. La implicación es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Es decir, solamente siempre será verdadera, excepto cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. Ahí la implicación o la bicondicional será falsa. La bicondicional o equivalencia será verdadera cuando ambas proposiciones simples P, entonces Q, son verdaderas o cuando ambas proposiciones son falsas. Te doy la palabra, Siris. Definición de conjunto. Un conjunto es una colección de elementos con características similares considerada en sí misma como un objeto. Los elementos de un conjunto pueden ser las siguientes personas, números, colores, letras, figuras, etc. Cuando hablamos de conjunto, quería hablar de una agrupación o una colección de objetos o sujetos, los cuales nosotros llamamos elementos. Un ejemplo de conjunto sería el conjunto de las vocales, que es, como sabemos, las vocales son A, E, I, O, U, bueno, ese es un conjunto. Los conjuntos se pueden determinar o expresar por dos maneras. Una que es por comprensión y la otra que es por extensión. Decimos que un conjunto está definido por comprensión si sus elementos se describen a través de propiedades que tienen en común. O sea, cuando hablamos de comprensión, estamos hablando de las características, no exactamente de elementos, sino la característica. Ahora, cuando hablamos de extensión, es cuando se enumeran todos sus elementos. Acá no es que vamos a escribir X, tal X, no. Sino que acá vamos a poner todos y cada uno de los elementos que conforman el conjunto separados por una coma. Un ejemplo sería el conjunto de las notas musicales. Pongamos, entonces, el conjunto A sería el conjunto A tal de los elementos está conformado por los elementos X, tal que X es una nota musical. Ese sería por comprensión. Por extensión sería cada uno de los elementos, que sería el conjunto A está conformado por Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Esa es por extensión y la otra por comprensión. Ahora vamos a la clasificación de conjunto. Conjunto vacío. Es aquel conjunto que no contiene elementos. Se puede representar por el siguiente símbolo. Está ahí. El conjunto vacío. Cuando hablamos de conjunto vacío, estamos hablando de un conjunto que no tiene ningún elemento. Aquí tenemos un ejemplo que es el conjunto A está conformado por las X, tal que X es un número par y es un número primo. El único número en sí, no hay ningún número. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que es un número natural, que es X es mayor que 8 y menor que 9, que está en medio del 8 y el 9, pero como no hay ningún número en medio, entonces es un conjunto vacío. Siguiente, conjunto unitario. El conjunto unitario se distingue por tener solo un elemento. No importa qué tipo de elemento tenga el conjunto. Puede ser un gato, un perro, un número, una letra o cualquier otra cosa. Si tiene solo un elemento, es llamado conjunto unitario. Por ejemplo,
El conjunto de A está conformado por las X, tal que X es un número par y es un número primo. Como sabemos, el único número que es par y es primo a la vez es el número 2. Entonces, este es conjunto. Conjunto finito. Todos los conjuntos se pueden dividir en dos apartados, los finitos y los infinitos. Los primeros son aquellos que contienen una cantidad limitada de elementos. Quiero decir que un conjunto finito es aquel que se le puede meter sus elementos, por decirlo así, se pueden contar, porque tiene una limitado. Por ejemplo, el conjunto C conformado por los elementos X, tal que X pertenece a los números naturales y X es mayor o igual que 1, pero es menor que 4. Como sabemos, los únicos números que son números naturales que son menores o iguales que 1 y menores que 4 es el 1, 2, 3. Conjunto infinito. El conjunto infinito es definible como todo aquello que no posee límite, proveniendo la palabra del latín infinitas o que no tiene fin, lo que quiere decir que tiene un número super ilimitado de elementos, o sea que no se pueden contar cada uno de esos elementos, porque es súper larguísimo, indefinido, es que no se puede contar fácilmente. Conjunto universal. Principalmente en teoría de conjuntos y lógica de clase, un conjunto universal es un conjunto formado por todos los objetos de estudio en un contexto dado. Sin embargo, en este caso, superamos la existencia del conjunto universal, lleva contradicción conocida como la paradoja de Russell. El conjunto universal es difícil de traducir porque es que solamente es que un conjunto está dentro de otro conjunto. Ese es el conjunto. Entonces, hay varios conjuntos, pero están dentro de un solo conjunto súper grande, que se llama el conjunto universal. Ahora vienen las operaciones entre conjuntos. Unión. La unión de dos conjuntos es una operación que resulta en otro conjunto, cuyos elementos son los mismos de los conjuntos iniciales. La unión de dos o más conjuntos, en primer lugar, se representa por la letra U y se define de la siguiente manera. A, unión B, está conformado por los elementos X, tal que X pertenece al conjunto A o X pertenece al conjunto B. Bien, la unión nos dice que los elementos de dicha operación pertenecen a ambos conjuntos o puede pertenecer a uno de esos. Intersección. La intersección de dos conjuntos es una operación que resulta en otro conjunto, que contiene los elementos comunes a los conjuntos de partida. La intersección, cuyo símbolo es una U invertida, se define de la siguiente manera. A, intersección de B, está conformado por los elementos X, tal que X pertenece al conjunto A y X pertenece al conjunto B. En la intersección, los elementos que están conformados van a tener que pertenecer a ambos conjuntos al mismo tiempo. Diferencia. La diferencia de dos conjuntos es una operación que da como resultado otro conjunto con los elementos del primer conjunto sin los elementos del segundo conjunto. La diferencia de dos conjuntos se define de la siguiente manera. El conjunto A diferencia del conjunto B, conformado por los elementos X, tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Significa que los elementos del conjunto A
vamos a quitar los elementos del conjunto B. Diferencia simétrica. La diferencia simétrica de dos conjuntos es una operación cuyo resultado es otro conjunto que contiene aquellos elementos que pertenecen a uno de los conjuntos iniciales, pero no a ambos a la vez. La diferencia simétrica para los conjuntos A y B se define como los elementos X, que X pertenece a la unión de ambos y a su vez X no pertenece a la intersección. Quiere decir que a toda la unión de los conjuntos solamente le vamos a quitar a los elementos comunes para ellos. Complementos. El complemento de un conjunto o conjunto complementario es otro conjunto que contiene todos los elementos que no están en el conjunto original. Para poder definir es necesario especificar qué tipo de elementos se están utilizando o de este modo cuál es el conjunto universal. El complemento de un conjunto se puede denotar de la siguiente manera. A veces con una C en la parte superior, simplemente con un apóstrofe o alguna lo colocan como C y entre paréntesis el conjunto de la letra. Bueno, muchas gracias, Shirley, y que tengas una bonita tarde.